Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo qué hora nos estés escuchando y viendo. Te doy la bienvenida una vez más a estas cápsulas de salud mental transmitidas aquí en la Radio Nativa Comunitaria en el Valle del Carrizo, Sinaloa. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Eh, pues bueno, hoy quiero platicarte un poco algo que nos ha pasado a todos en este mundo, en esta vida y que nos pasa y nos seguirá pasando. Y quiero hablarte hoy de las pérdidas. Y seguro en esta situación que hemos estado viviendo mundialmente, con la pandemia, mucha gente ha perdido seres queridos, conocidos, eh, amigos, familiares. Y entonces hoy quiero hablarte un poco en estas siguientes cápsulas, voy a hablarte un poco de qué significa una pérdida y qué significa, cuál es el proceso y cómo ver esta situación, qué es lo que me pasa cuando pierdo algo. Ujú. Entonces, no dejes de escuchar estas cápsulas, compártelas si piensas que es importante que alguien sepa qué le pasa cuando pierde algo o cuando pierde a alguien. Y esto a veces es de mucha ayuda para mucha gente, el saber cómo pasa por diferentes etapas en este proceso. Entonces, yo te invito que le des me gusta, que lo compartas, que compartas conmigo alguna duda, alguna pregunta, lo que tengas, estoy a tus órdenes, ¿vale? Y pues bueno, para empezar, quiero decirte que como ya lo había visto, como ya lo había dicho en alguna de las cápsulas anteriores, el dolor es algo que no se puede evitar, que a lo largo de nuestras vidas va a estar de una forma u otra, el dolor. Y que este dolor al final del camino es inevitable. Pero lo que sí puedo hacer frente al dolor es cómo puedo vivir de la mejor manera y cómo vivirlo y cómo enfrentar este dolor. Como ya te había dicho, o si lo escuchaste algunas cápsulas anteriores o no, el dolor es inevitable. O sea, si yo me pego en algún momento, pues me va a doler inevitablemente, dependiendo el golpe o la herida física que tenga, ese dolor va a estar ahí de alguna manera. Y todo depende de cómo me pegue, ¿no? Hay dolores que pues si me pego algo muy leve, pues a lo mejor no me va a doler tanto. Si el golpe es muy fuerte o la herida es muy fuerte, pues me va a doler más. Lo mismo pasa con las heridas o los dolores emocionales. Entonces, imagínate que en el proceso de la vida el dolor va a ser inevitable y o vamos a sufrir frente a esto. Es muy diferente dolor y sufrimiento y te lo voy a decir un poco más adelante. Entonces, para, para ir esclareciendo un poco esto del dolor, cuando tenemos alguna pérdida, es importante darnos cuenta y más bien tomar en cuenta estos puntos que te voy a compartir. Primero, nadie nos enseñó que hay pérdidas y ganancias en la vida. Bueno, algunas personas pues a lo mejor no se lo enseñaron como tal, pero pues lo vieron a lo largo de su vida y tuvieron experiencias acerca de esto, pero no es algo que yo tenga tan consciente y que me lo hayan enseñado, ¿no? O sea, siempre durante nuestras vidas vamos a perder cosas, como te decía, y vamos también a ganar cosas. Pero como nadie nos los enseñó o no sabemos cómo es enfrentar el dolor frente a una pérdida,
pues entonces tampoco sabemos lidiar con ella, ¿no? Tampoco sabemos lidiar con estas pérdidas, tampoco sabemos enfrentar estas situaciones que nos pasan a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces, como no sabemos expresarlo, como no sabemos qué emociones son las que surgen y que son emociones que pueden surgir en diferentes momentos de esta pérdida, como no sabemos qué es lo que está pasando conmigo, aunque lo intuimos y puede ser que nos pasen cosas y hay gente que sale muy fácilmente de esto o lo supera. Eh, sin darse cuenta, a lo mejor, y te digo sin darse cuenta, pues porque a todos nos duele y de alguna manera nos está pasando algo, pero cuando no soy tan consciente, a veces estas pérdidas se pueden quedar ahí, atoradas de alguna manera. Y al no saber estas emociones, pues tampoco sé aceptar lo que está pasando y o manejarlo, como te digo, enfrentarlo o manejarlo. Y bueno, yo te preguntaría, ¿qué es para ti una pérdida? Y hay muchas definiciones acerca de lo que es una pérdida y la que a mí me hizo mucho más sentido y que es algo que le pasa a todo el mundo es que la pérdida es un proceso de adaptación emocional. Es un proceso de adaptarme emocionalmente a este cambio o a esta pérdida. Y el proceso emocional sigue a cualquier pérdida. Perderse a sí mismo, la falta o la ausencia de algo o de alguien. Y esto no solamente se da cuando pierdo a un ser querido que se va, o sea, que muere, sino también con mi propia enfermedad, con la enfermedad de alguien más, con perder un trabajo, con perder mi matrimonio, con perder a los hijos. Alguna vez, no alguna vez, muchas veces las personas que son padres o madres, pues llega un momento en que los hijos se van y se queda, se llama este del nido vacío, ¿no? Esta frase que no sé si algunos lo han escuchado o no, pero se dice como la pérdida del nido vacío porque pues se van los hijos, hacen su vida y pues se queda de alguna manera los padres solos. Y entonces este proceso de adaptación emocional se aplica en todas estas áreas donde el ser humano se ve enfrentado a lo largo de su vida, ¿no? Trabajo, familia, hijos, divorcios, juventud, objetos, como te decía, la muerte, tu propia muerte, incluso la pérdida de mi residencia, de mi lugar en el que vivo. Mucha gente tiene que cambiar de residencia, se va a vivir a otro país por seguir al marido, por cuestiones económicas, por todo esto va a llevar un proceso de adaptación emocional. ¿Ok? Y cada proceso de adaptación emocional frente a algo que perdí o algo que se perdió va a estar muy relacionado con el vínculo que yo tengo con eso que perdí. ¿A qué me refiero con esto? Pude haber perdido a lo mejor a un padre, pero pues yo no tenía mucho vínculo con él porque a lo mejor no viví con él, porque a lo mejor lo veía de vez en cuando, nunca lo conocí, ¿no? Entonces es diferente si yo pierdo a lo mejor a mi abuela, porque mi abuela siempre estuvo conmigo y era la que me cuidaba y era la que me daba de comer, o mis tíos. Entonces, todo depende de este proceso emocional o el dolor del que te hablaba. Si me duele poco o me duele mucho, es dependiendo el vínculo que yo tenía con esta persona, con esta cosa o con esta situación. Mucha gente pues se dedica a trabajar y de repente pues lo corren o la corren
y ya no sabe qué hacer en su vida porque a lo mejor para esa persona el trabajo era indispensable, bueno, como a todos, pues el dinero es algo que nos ayuda a estar vivos, a comer, pero no siempre es todo. Pero dependiendo el vínculo que yo tenga con eso que perdí, puedo saber cómo es, cómo es que me puede doler esa situación. Espero que me haya explicado. No te pierdas la siguiente cápsula, donde voy a hablar de las etapas y del proceso físico y emocional que puedo vivir frente a estas pérdidas. Que estés muy bien y nos vemos para la siguiente cápsula. Que tengas bonita tarde. Bye.